Papel picado. El papel picado es un producto artesanal ornamental que se trabaja singularmente en este municipio. Sirve para decorar todo tipo de festividades en el estado, país e incluso actualmente a nivel internacional. Mi nombre es Carlos Vivanco Reynoso. Soy de aquí de Huixcolotla, nacido en Huixcolotla, y soy artesano desde hace 60 años. Casi toda una vida llevo con el papel picado. Yo me llamo Constancio Reynoso Luna. Nací el 17 de febrero de 1929. En los años de 1931, 32, empezó la artesanía del papel picado. Julián Alonso Moreno, edad de 95 años de edad. De 7 años empecé a trabajar despacito, a manera. Iba yo a la escuela y cuando salí de la escuela me ponía yo a cortar. Mi nombre es Ernesto Vivanco Reynoso, de acá de San Salvador, Huixcolotla, Puebla. Aquí en mi pequeño hogar hago la presentación, algunas de las partes que este precioso trabajo me ha llevado. A Huixcolotla se le considera cuna del papel picado, pues es en este lugar donde alcanza un grado de singularidad impresionante, además de contar con un gran número de habilidosos artesanos que trabajan el papel china, logrando obras maestras. Bueno, yo lo aprendí de mi papá. Mi papá trabajaba el papel picado, pero pues vendía aquí nada más, por ejemplo, aquí en Tepeaca, en Acatzingo, en Tlaxcala, en Puebla, pero nada más ahí vendía. Y ya nosotros después aprendimos, mis hermanos y yo. Mi hermano Florentino, en paz descanse, ya falleció. Otro hermano, Hermenegildo, también ya falleció también. De ellos, de mis hermanos y mi papá, aprendí yo. Entonces nosotros lo fuimos perfeccionando un poquito más porque ellos lo hacían más rústico. Nosotros ya lo perfeccionamos un poquito más. Porque antiguamente lo hacían el adorno, pero cortado con tijera. Y de allí sobrevino ya la artesanía del papel picado. Yo tenía la edad de como de 11, 12 años que conocí al Señor, el artesano que empezó a hacer papel picado, que antes lo hacía con tijera, pero se le prendió el foco y empezó a hacerlo con herramienta. Estaba una tienda aquí, la tienda más grande era la tienda de Don Dolores Campos, en paz descanse, ahí en el centro. Ahí tenía su tienda y allí iba a vender su curiosidad, porque esa tienda era como una tienda de raya, que en la temporada de muertos les vendía a sus peones, les vendía o les fiaba o qué sé yo, y les vendía el papel picado. Nada más que, pues el Señor nunca superó para hacer el papel picado, lo hacía muy rústico. Lo esencial es que él lo empezó a hacer. Se llamaba Juan Hernández Rocha. Que no lo conocí, nos platicaba mi papá. Y de allá él vino aprendiendo y ya se vino haciendo por varias personas. Sí. No, era un trabajo de lo más malo, ¿no? Pero se vino superando. Sí. Hubo muchas personas que trabajaron lo que sea, una artesanía. ¿Sí? Pues esto vale bastante. El
pequeño arte yo lo aprendí de mi papá. Mi papá lo aprendió de su cuñado y esto se fue transmitiendo a través, hasta ahora llegó con los hijos, los nietos y mucha gente más de acá de Huixolocla. Yo participé en una exposición mundial de artesanía en la ciudad de Chicago, donde fueron artesanos de todo el mundo, entre ellos los chinos, que sí lo hacen pero con máquina. Llegaron, se pusieron pero con máquina láser, y nosotros lo hicimos a mano. Fue una satisfacción más para nosotros, donde nos invitó el presidente de Estados Unidos a una cena. De México fuimos 20, pero en el papel picado nada más fui yo. También, por ejemplo, fuimos en El Paso, Texas, en Milwaukee, también trabajamos, y en Nueva York. Ahí están los reconocimientos de allá. Ahí también tuvimos una entrevista con el periódico New York Times. Hice la fotografía del Papa y se lo mandé con una comadre allá a Roma, y le entregó. Y me mandó un reconocimiento, que también ahí está, reconocimiento, y un escrito también de ahí del Vaticano. Pero, pues la curiosidad del papel picado se vendía nomás en la temporada de muertos. Y se acababa la temporada de muertos y ahí terminaba todo. Pero con el tiempo ya se fue reconociendo como adorno para fiestas. Nosotros íbamos a vender dicha artesanía en los tianguis. De a tiro se vendía mucho en San Martín, Texmeluca. Pero empezó la gente a aprender esto. No, mucha gente se iba a vender en la temporada de muertos y se vendió demasiado. Todo aquí en Huixcolotla es el lugar donde salió la artesanía de papel picado. Esto es un cincel de varios tamaños, el cincel, medias cañas, escuadra, se compone de varios tamaños, la herramienta. Cuando empezamos a trabajar, y empecé yo a trabajar, eran las planas que hacíamos, que se nombraban, era una mano de papel. Comprábamos la mano de papel que se compone de 25 pliegos, ¿sí? Entonces, ponemos 25 pliegos para cortar. Se trabajó en tabla, ¿sí? En un pedazo de tabla como este plomo. Pero como no servía, entonces se pegaba el papel, acá se rompían 4 o 5 pliegos. Se le ponía mucho periódico para que no se rompiera. Pasó tiempo, se empezó a utilizar el plomo. Empezó a dar resultado que desde hace cuántos años hasta la fecha, aquí está. ¿Sí? Entonces esto, pues para nosotros, no digo que nos mantenía mucho, pero sí era una ayuda. Ahí con esto nos íbamos ayudando porque se vendía nomás cada año del Día de los Muertos. No como ahora, diarios están comprando. Pero a través del tiempo fue creciendo aquí en el pueblo mucha gente que lo empezó a trabajar y, como decimos vulgarmente, ya se vino abajo esto por tanto trabajador y no había demanda. Estuve en la Ciudad de México en un lugar que yo llevaba a vender mis trabajos y allí había en ese lugar una mujer inglesa admirando los artes de Huixcolocla del papel picado. Entonces,
yo también quedé mirando y yo estaba pensando, estos son míos, estos yo los hice. Y me dice la mujer inglesa esa, me dice, oiga, dice, ¿y usted sí sabe a Huixcolocla? Le digo, yo soy de Huixcolocla. Y yo soy uno de los que hago este trabajo, principalmente este trabajo que está puesto en toda la exposición es hecho por mis manos. Además, este trabajo me ha llevado a San Antonio, Texas, a Portland, Oregón, a Londres, Inglaterra, a Escocia, Edimburgo, Escocia, y muchas otras partes. Fui a la casa de la reina Isabel en Inglaterra, le fui a hacer un pequeño trabajito de unas tarjetitas. En esta foto es tomada en La Habana, Cuba. Estuvo presente la señora Echeverría y el señor Tonatiuh Gutiérrez. Es esta persona, ese es el que impulsó primeramente el arte del papel picado para difundirlo en muchos países. Pues para mí es un orgullo ser de Huixcolotla y saber que pues de este trabajo que nosotros le empezamos los artesanos, ahora ya hay mucha demanda. Esto es una artesanía, no es una industria, es una artesanía.